Feliz sábado a todos, hermanos. Creo que este es un hermoso sábado, como cada sábado, ¿verdad? Los sábados son bellos, son hermosos. Y damos gracias a Dios porque la belleza de la casa de Dios está en los adoradores. ¿No les parece? ¿Qué pasaría si no estuvieran ustedes con esta iglesia? ¿Qué sería de este momento? Creo que la presencia de Dios está aquí también por causa nuestra, no por causa de estas paredes, ¿verdad? Sino por causa de que nosotros estamos aquí y hemos venido para honrar, para alabar el nombre de Dios. Quiero invitarles a buscar un pasaje que se traduce de varias maneras. Lo van a notar tal vez en sus Biblias. Se encuentra en el libro de Nahum. Nahum es un libro chiquito que a veces cuesta un poquito encontrarlo, ¿verdad? Está entre los profetas menores. Después de Jonás, ¿verdad? Sigue Miqueas, después sigue Nahum. Y está antes de Habacuc. Así que por ahí más o menos para que lo ubiquen, ¿verdad? Nahum capítulo 1, versículo 9. Yo no sé cómo dice en sus Biblias, pero por lo menos yo he encontrado dos traducciones diferentes. Mi Biblia dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. ¿Usted tiene una versión que diga distinto a esto? Sí, ¿cómo dice? Hermana Loide. ¿Qué temáis contra el Señor? ¿Qué temáis contra el Señor? Él extermina. La tribulación no se levantará dos veces. Muy bien, ven que dice totalmente distinto, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos esas son las dos traducciones, pero la que está más apegada a lo que dice el hebreo es la que usted leyó. ¿Sí? ¿Qué pensáis del Señor? Esta es la primera pregunta. ¿Qué pensáis del Señor? Y luego dice: Él hará consumación completa. Le estoy diciendo más o menos como dice el hebreo. ¿Sí? Él hará consumación ¿qué? Completa. Y luego dice: la tribulación, refiriéndose al problema del pecado en el universo, refiriéndose al problema de la gran rebelión. Dice: la tribulación no se levantará ¿qué? Dos veces. ¿Por qué la tribulación no se levantará dos veces? Porque Dios hará completa consumación. ¿Qué significa esto? Bien, vivimos en un mundo donde vemos tantas cosas malas, ¿no es así? Y vivimos en un mundo donde el pecado ha crecido, se ha desarrollado hasta más allá de los límites, ¿verdad? Y a veces los seres humanos nos quejamos. Como dice Pablo en Romanos 8, toda la creación gime, ¿sí? Toda la creación gime. Y Pablo dice: no solamente los hombres gimen, también los animales gimen. La misma naturaleza gime. ¿Por qué? Por el problema del pecado, hermanos. Decimos que el pecado ha llegado y ha sobrepasado ¿qué? Los límites. Y mucha gente dice: ¿y dónde está Dios que acabe con este problema? ¿Ver a las personas inocentes sufrir? ¿Ver a los niños morirse de hambre? ¿Ver a los pequeños morirse con enfermedades terminales en los hospitales? Ver a tanta gente en el mundo que cada día está muriendo en medio del sufrimiento no es nada bueno, ¿no es así? Pero este pasaje dice: ¿cuál es la razón? Dios tiene que hacer consumación ¿qué? Completa. ¿Qué significa que hará Dios consumación completa? Que Dios tiene que permitir que el mal, que el pecado se desarrolle ¿hasta dónde?
hasta donde todo el universo quede totalmente curado, tratado del problema del pecado. Algo así como decir, después de que pase este problema en el mundo del pecado, el universo quedará vacunado por la eternidad. Porque Dios tiene que garantizar que la tribulación o la rebelión no se va a levantar, ¿cuántas? 2 veces. 2 veces. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene que garantizar que en la eternidad a nadie más le va a pasar por la mente rebelarse contra Dios y poder traer otra vez el problema del pecado. Sabemos, ¿verdad?, que después de esta experiencia que el universo ha pasado de 6.000 años de pecado, y más porque el pecado comenzó ¿dónde? En el cielo. Después de esta experiencia que el universo ha pasado de pecado, sabemos que ya no se volverá a levantar más la tribulación o el problema del pecado ¿dónde? En el universo. ¿Por qué razón? ¿Porque Dios nos va a tener amarrados para que no nos rebelemos? No. Porque Dios permite que todo lo que el universo está viendo ahora, de lo que el pecado es capaz de hacer en este mundo con los seres humanos, eso que está viendo el universo, que está experimentando, sea la vacuna para la eternidad. ¿Correcto? Así que Dios tiene que garantizar. Y yo les voy a decir algo. Ustedes piensan, ustedes creen que alguno de los redimidos del pecado en algún momento va a pensar en rebelarse y volver a traer el pecado otra vez sobre el universo. Ahora, tenemos que notar eso. Es como que Dios está tomando otra vez un riesgo, ¿no es así? El riesgo de permitir que todos los seres redimidos y los seres no redimidos, pero que viven en el universo y que fueron salvados del problema del pecado, Dios tiene que garantizar, ¿verdad?, que todo el universo nunca más se va a levantar en rebelión. Y para eso tiene que permitir, como dice este texto, completa ¿qué? Consumación. Él hará consumación completa. ¿Qué significa? Dios va a acabar con este problema por la eternidad, para garantizar que nunca más en las edades eternas va a haber un ser redimido que le pase por la mente volverse a ¿qué? A rebelar contra Dios, como lo hizo Lucifer. Ahora, para esto Dios le ha dado libertad al enemigo, ¿verdad?, al originador del pecado. Le ha dado la libertad de que siembre, desarrolle y coseche el pecado a lo máximo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios permite que Satanás haga cosas que nosotros creemos que no deberían hacer? ¿No es cierto? Por ejemplo, vamos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 24. Y aquí vemos en qué consiste la obra de Satanás. Mateo 24, 24. ¿En qué consiste la obra de Satanás en este mundo? Dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. ¿Y harán qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿aún a quién? La obra de Satanás se resume en este texto en una sola palabra. ¿Cuál es? Dice ahí, falsificar. Esa es la palabra. Falsos cristos. Vamos, hay un Cristo verdadero. Vamos a hacer cristos ¿qué? Vamos a hacer cristos falsos. Y ahora, ¿se lo permite Dios o no se lo permite? Sí se lo permite. Hay profetas verdaderos. Vamos a hacer ¿qué? Profetas falsos. ¿Se lo permite Dios? Sí se lo permite. Hay milagros auténticos, verdaderos de Dios. ¿Y Satanás qué dice? Vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer falsos milagros, falsos prodigios. Ahora, ¿por qué Dios se lo permite?
Porque Dios tiene que permitir que el mal ¿qué? Que el mal prevalezca y se desarrolle y crezca, que se manifieste, para que todos los seres creados puedan ver la obra del diablo. Por eso, por la eternidad, ni por la mente va a pasar de los redimidos otra vez la rebelión. Una de las cosas que nunca se van a olvidar, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y me gusta, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, la forma en que Apocalipsis ilustra qué es lo único que quedará de este problema del pecado. 14, 10 y 11. Dice así, y este es el mensaje del tercer ángel: él también beberá ¿de qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado ¿qué? Con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice, y el humo de su tormento sube ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Me gusta este mensaje del tercer ángel por lo siguiente, y vamos a comenzar con lo segundo: no tienen reposo ni de día ni de noche los que siguen, los que adoran, los que están detrás del mal. ¿Por qué no tienen reposo de día ni de noche? Porque realmente, hermanos, la verdadera paz, el verdadero reposo está cuando nosotros seguimos a ¿quién? A Cristo Jesús. Lo auténtico. El reposo está cuando encontramos y seguimos lo auténtico, no cuando seguimos lo falso. Y Satanás se ha encargado de falsificar. Así como Dios creó una verdadera señal para sus hijos, ¿recuerdan ustedes? Apocalipsis 7, 3 y 4 nos dice que Dios pone la señal en la frente de sus hijos, y son sellados los 144,000 con esa señal. Así como Dios usa una señal verdadera, Satanás va a usar ¿qué? Una marca falsa. Y aquí dice, ¿verdad?, que los que reciben esa marca falsa de adoración no tienen ¿qué? Reposo ni de día ni de noche. En otras palabras, el pecado nunca va a traer paz ni gozo al alma. Y la falsedad es falsedad, es engaño. La falsedad nunca va a llenar el corazón, ¿o si creen que lo va a llenar? Y dice, vamos a la primera parte donde quería ir: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Alguien me quiere decir qué significa esta expresión? Algunos lo entienden de qué. Esto significa que los impíos se van a estar quemando eternamente. ¿Sí? Algunos lo ven así, porque dice allí que serán atormentados. Dice, serán atormentados delante de Dios. Eso dice el versículo que leímos. ¿Y delante de quién? De los santos ángeles. Pero, ¿qué es lo que sube? Dice allí, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta es una figura. No piensen que es algo literal. Es que es una figura. Y la figura se presenta de la siguiente manera. ¿Usted ha visto cuando se quema un edificio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ya se consumió todo? ¿Qué es lo único que queda? ¿Eh? El humo. El humo. ¿Sí? Si nosotros vamos allá a Génesis 18 y 19, cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, dice que
que Abraham se levantó en la mañana. ¿Y qué fue lo que vio a la distancia? El humo que subía de las ciudades que Dios había destruido. Así que lo único que queda después de un incendio, ¿qué es? Es el humo. Todo se ha quemado, todo se ha destruido. Pero, ¿qué es el humo? El humo es solamente el recuerdo, vamos a decir, de lo que antes había ido. Y hay algo que va a subir, que va a quedar por la eternidad, que es el recuerdo de la escena triste, de la experiencia triste del pecado en el universo. ¿Y saben cuál es la escena más triste de todo esto? Cuando todos los impíos, cuando Satanás y todos sus ángeles sean destruidos con el fuego eterno. De todo nos vamos a olvidar tal vez, pero de eso Dios nos va a permitir que ningún ser en el universo se olvide, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado final de toda esta experiencia? La destrucción completa. Y cuando los seres humanos en la eternidad quieran mirar hacia atrás para ver qué ha quedado de toda la experiencia del pecado, lo único que ha quedado, ¿qué es? El humo. ¿Qué es el humo? El recuerdo que vamos a tener los redimidos de esta triste experiencia y que va a permitir que la rebelión no se vuelva ¿a qué? A levantar dos veces. Que esta experiencia no se vuelva a repetir. Por eso Dios está permitiendo que el problema del pecado se desarrolle, que crezca. Dios permite que Satanás falsifique, porque Satanás falsifica la obra de Dios, ¿no es así? Pero estudiamos hace 15 días que Satanás, aunque hace muchos milagros, aunque hace prodigios, aunque falsifica la obra de Dios, nunca puede ir ¿qué? Más allá de donde Dios le permite. Dios siempre le pone una raya. Hasta aquí va a llegar. Hasta aquí vas a estar. Y vamos a verlo en la siguiente experiencia bíblica. Yo les pregunto, ¿puede Satanás hacer descender fuego del cielo? ¿Sí o no? Piensen en esto, piensen. ¿Puede Satanás hacer que descienda fuego del cielo? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver la siguiente experiencia. Y vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 23 y 24. Y es la experiencia de Elías, allá en el Monte Carmelo. ¿Sí recuerdan? La experiencia de Elías. Ahí Elías está, vamos a decir, está Dios frente a frente con Baal, ¿sí o no? En esa experiencia de Carmelo está Dios frente a frente con Baal. El siervo de Dios que es Elías contra los más de 800 profetas, ¿verdad? 400 y 450 de Baal en un desafío grande. Ahí está. Y por eso les pregunto, si Satanás puede hacer descender fuego del cielo, porque vamos a ver otro pasaje. Y vamos a ver qué ocurre aquí. Elías le dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, no hagan trampa, ¿verdad? Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y aquí viene lo interesante: invocar luego vosotros el nombre de ¿qué? De vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ¿ese qué? Sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo que así está bien. Ahora, ¿tenían los profetas de Baal la confianza de que Baal iba a hacer que descendiera fuego sobre el holocausto, sí o no?
Sí, podía hacerlo. Porque recuerden que ya estudiamos quién está detrás de los ídolos. ¿Ya subieron de eso? ¿Quién está detrás de los ídolos? Los demonios. Pablo dice, ¿verdad? Leímos 1 Corintios 10. Detrás de la idolatría, ¿quién están? Los demonios. Ahí están. Ahora, estos profetas confiaban en Baal, porque al final Baal hacía milagros, ¿sí o no? Ya vimos eso. Recuerden que hasta un rey de Israel, ¿sí recuerdan la experiencia de Ocosías, que se cayó de la ventana? Hasta un rey de Israel había ido porque quería saber qué decía Baal de su enfermedad. Y Dios se molestó y ¿qué le dijo? Por eso que hiciste, te vas a ¿qué? Te vas a morir. Así que detrás de Baal estaba Satanás. Y Satanás tenía el poder para hacer ¿qué? Descender fuego del cielo. Y los profetas que servían a Baal, ellos estaban confiados, creían. Por eso vamos a leer aquí otro versículo, ¿verdad? Versículo 27. ¿Qué pasó? Empezó a pasar el tiempo. Estaba ahí el diablo con el fuego listo. Y aconteció al mediodía que Elías, que hacía, se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque es Dios. ¿Verdad que es Dios? Sí. Gritad en alta voz porque es Dios. Quizás está ¿qué? A lo mejor está meditando, o a lo mejor tiene algún trabajo y no ha venido, o va en camino, o tal vez duerme. Hay que despertarlos. Y ellos ¿qué hacían? Clamaban a grandes voces, se sajaban, se herían con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando como desesperadamente, frenéticamente, hasta la hora de ofrecer el sacrificio. ¿Pero qué pasó? Ni hubo voz, ni hubo respuesta, ni hubo fuego de dónde. ¿Por qué razón? Porque Satanás no podía. Porque Dios no lo permitió. Porque Satanás va a llegar hasta donde Dios. A mí me gusta eso. Me gusta esa declaración. Ahora, ¿puede Dios permitirle a Satanás que haga descender el fuego del cielo? ¿Sí o no? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Apocalipsis capítulo 13. Hablando de ese poder maligno que se va a levantar todavía. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También que hace grandes señales, ¿sí? Y aquí tiene lo interesante. De tal manera que aunque hace descender fuego del cielo a la tierra, ¿delante de quién? De los hombres. ¿Puede hacer Satanás descender fuego del cielo, sí o no? Sí. Ahora, Dios le va a permitir. Dios le va a permitir que el milagro que no pudo hacer, ¿dónde? Allá en el Monte Carmelo, ¿verdad? La obra que no pudo hacer Satanás en el Monte Carmelo, Dios la va a permitir que la haga ¿cuándo? En los últimos tiempos. Él va a hacer, Él puede hacer descender fuego del cielo. Ahora, ¿por qué Dios le permite? Porque Dios quiere que el mal se desarrolle y que Satanás, como dice aquí, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente versículo, el 14. ¿Qué hace? Engaña a los moradores de la tierra. Y me gusta esta declaración, con las señales, ¿qué dice ahí? Que se vea que mire, Satanás no puede hacer nada sin que Dios ¿qué? Le permita. No pudo hacer descender fuego del cielo allá en el Carmelo. ¿Por qué no pudo? Porque Dios no le permitió. No te doy permiso. Aquí es una prueba de ver quién es Dios y tú no eres Dios. Y como tú no eres Dios, yo no te doy permiso porque yo soy Dios. Si Él fuera Dios, Satanás le hubiera dicho a Dios: yo no te doy permiso. Pero Dios dice: yo soy ¿qué? Yo soy el soberano. Yo soy el único Dios. Yo soy el que mando. No te permito. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que Dios le va a permitir a Satanás que haga ¿qué? Muchas señales y milagros. ¿Para qué? Para engañar.
Y para engañar, como leímos en Mateo 24, si fuera posible, ¿aún a quién? Ahora los escogidos. Hermanos, no es fácil ver un milagro grande que le ocurre a otros si uno en la necesidad y que se quede con las manos cruzadas, ¿verdad? Y ahí es donde va a estar la prueba. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios, para los hijos fieles de Dios. Ahí va a estar la prueba. Ahora, hay declaraciones que Jesús ha hecho que Satanás las ha volteado. Vamos a ver una de ellas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y aquí hay una experiencia de un hombre, versículo 22. Entonces fue traído, Mateo 12, 22, a él, ¿quién? Un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Saben que me resulta interesante esta declaración? Porque generalmente vemos a veces, ¿verdad?, el problema de los malos espíritus obrando de una manera espiritual. Pero aquí se ve de una manera ¿cómo? Física. ¿Sí? Física. ¿Qué nos enseña esto? ¿Puede Satanás producir problemas físicos en las personas? Y puede ser eso una parte también del engaño. Como decir, yo te lo pongo y yo qué. Y yo te lo quito. Y esa es una de las obras que Satanás va a hacer al final, ¿verdad? Él va a producir ¿qué? Los males y luego los va a ¿qué? Los va a curar. Porque si él puede ponerlos, puede ¿qué? Puede quitarlos. Y por eso dice allí, ¿verdad? Son las señales que se deja que se le ha permitido que él haga. Ahora, sigamos leyendo. Y toda la gente estaba atónita. Versículo 23. Y decían, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ahora yo les pregunto, ¿puede Satanás echar fuera a Satanás? Esta es una de las cosas que Satanás le da la vuelta, ¿sí o no? Veamos la declaración de Jesús. La declaración de Jesús dice, en el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino que dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo que no permanecerá. Y si Satanás que echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá que su reino? De acuerdo a esta declaración de Jesús, Satanás no puede echarse fuera ¿qué? A sí mismo. O sea, si una persona ha sido poseída, ¿verdad?, por un mal espíritu, Satanás no puede echar fuera ese mal espíritu, de acuerdo a la declaración de Jesús. ¿Pero qué hace Satanás? ¿Lo hace o no lo hace? Sí lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque Satanás, su obra ¿qué es? Falsificar y engañar la obra que Dios ha hecho, la obra auténtica de Dios. Y por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que se dan muchos casos donde inclusive, yo les voy a decir una cosa, recuerdo esta experiencia porque yo era niño. Había un muchacho allá en nuestro pueblo que de repente se puso muy grande, ¿verdad?, y estaba enloquecido, y los familiares no sabían qué hacer con él porque estaba violento y enloquecido, y lo agarraron, ¿verdad?, y lo tuvieron que meter a una casa y encerrarlo, meterle candado, y ahí estaba encerrado en un cuarto. Y entonces lo agarraron, lo amarraron, se lo llevaron a unos doctores, y los doctores dijeron, nosotros no podemos curar. Este muchacho, quién sabe qué tiene, está perdiendo la cabeza. Pero interesantemente, había por ahí un brujo, ¿sí? Y se lo
llevaron al brujo. Y al rato, yo lo vi con mis ojos, regresó el muchacho, ¿cómo? Curado, bien tranquilo y bien sano. Ahí con los papás, ¿verdad? Contento. ¿Qué fue lo que pasó? Les dejo a ustedes la conclusión, ¿verdad? No es fácil no sacarlo. Es fácil sacar la conclusión, ¿sí o no? O sea, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Produce las cosas para después demostrar, bueno, miren, lo que no pueden hacer los médicos, ¿quién los hizo? ¿Quién lo hizo? Hay que creer en quién, en el brujo, porque el brujo sí que, ese sí cura, ese sí sana, ese sí tiene que el poder de Dios. Yo quiero decirles algo, ¿verdad? No piensen ustedes que los brujos, no siempre los brujos curan con el poder de Satanás. Una vez había una mujer que llegó a la iglesia y de repente estuvo ahí asistiendo varias reuniones, recibió estudios y un día dijo: yo me quiero bautizar. Pero cuando llegó el momento de bautizarse, le dije: mire, usted ya entregó su corazón a Jesús, usted ya está convencida de dar su vida a Jesús. Y ella dijo: sí, yo estoy convencida, pero tengo solamente una cosa pendiente que hacer. ¿Y qué tiene pendiente? Me dijo: mire, lo que pasa es que yo, antes de venir aquí, practicaba la brujería, la hechicería. Y allá en mi casa, en el patio de mi casa, tengo un pequeño cuartito donde yo hacía allí, ¿verdad?, toda esta obra satánica. Y quiero que ustedes vayan ahorita cuando termine el sábado para que saquemos todo lo que está allí, lo pongamos allí afuera y le echemos fuera. Quiero acabar con esa experiencia. Y nos fuimos. Cuando terminó el sábado, ya era de noche, llegamos a su casa y nos dijo: solo que hay un problema, ya no hay luz. Bueno, ustedes saben que esas cosas no se hacen con luz. ¿Cómo se hacen? Eso se hace en las tinieblas, en la oscuridad. Y fuimos, ¿verdad?, como una lámpara. ¿Cuál fue mi sorpresa? A ver que ahí había cuadros de santos, ¿verdad? Un cuadro de Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué hace? Falsificar la obra de Dios, ¿sí? Y entonces sacamos todo eso, lo pusimos ahí en el patio y le echamos fuera. Y como era una experiencia bonita, tomamos unas fotos, ¿sí? Y bueno, todo terminó bien, cantamos, contentos, ella entregó su corazón. Pero cuando yo fui a traer, mandé a revelar mi rollo, era que aquel tiempo que se mandaban a revelar los rollos, ¿verdad? Mandé mi rollito y lo revelé. Cuando empiezo a ver las fotos, en el fuego que estaba saliendo, ahí estaba la figura de Satanás. Qué interesante. Por ahí tengo esa foto, no creo que la tengo aquí, creo que la dejé en México, pero por ahí la guardo todavía. Era guapo. Ahí estaba la figura en el cuerpo, todo, hasta con una colita, así como lo pintan, ¿verdad? Con la patita de cabra y la colita. Ahí estaba saliendo la figura. No hasta la espalda. Pero me convencí de lo que dice la palabra de Dios. La obra de Satanás, ¿en qué consiste? En falsificar la obra de Dios para engañar a las personas. Por eso leímos, ¿verdad?, en Mateo, ya esto lo leímos, Mateo 7:21, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán aquel día: ¿en tu nombre qué? Piensa, ¿en tu nombre qué hicimos? Sanamos. En tu nombre echamos ¿qué? Lo que estábamos diciendo, fuera demonios. En tu nombre profetizamos. ¿Y qué dice Jesús? Yo no sé qué nombre, yo no sé por qué dicen que lo hicieron en mi nombre, porque yo de ustedes ni siquiera ¿qué? ¿Qué significa esto?
Se puede, ahora les pregunto, ¿se puede echar fuera demonios sin que Jesús lo haga, sino que Satanás mismo lo hace? Sí, porque estas personas son las que van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quién fue que echó fuera los demonios? El mismo Satanás. Porque Satanás siempre quiere que cambiar lo que Jesús ha hecho y ha declarado. Pero Dios desea que sus hijos, que su pueblo tenga el discernimiento espiritual para poder mantenerse firme en medio de todos estos engaños, de toda esta falsificación que Satanás crea. Por eso, ¿verdad? Jesús dijo, engañará si fuere posible, pero no te vamos a pedir que no sea posible, ¿verdad? Engañará si fuere posible aún a los escogidos. Que Dios pueda estar en nuestro corazón para que Satanás no tenga moral. Que Dios nos dirija para que no seamos engañados y para que cuando Cristo venga Él pueda decirnos, ¿verdad? Bien buen hecho, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sigamos confiando en Dios. Y no nos olvidemos de esto. No tengamos temor del enemigo. No tengamos temor, no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Satanás no puede hacer nada sin que, sin la voluntad de Dios, sin que Dios lo permita. No puede dañar a nadie, ni siquiera tocarle un pelo a un hijo de Dios, sin que primero tenga que el permiso y la voluntad de Dios. En Cristo Jesús estamos seguros, no tenemos nada que temer si nuestra vida está en la mano de Dios. Que el Señor nos bendiga. Con esta fe y esta esperanza estemos firmes y fieles hasta el día de su venida. Amén.